ejemplo, cómo está formado el átomo, el modelo del átomo que tiene adentro el núcleo, que está formado por protones, neutrones, los electrones que dan vuelta alrededor del núcleo. ¿Eso le ha mostrado ya, Sí, profe. profesor? Sí, profesor. Bien, ya han visto con él. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces con el práctico 3. Yo lo que voy a hacer, siempre le hablo del mínimo contenido teórico necesario para resolver los problemas. No le puedo dar una clase de teoría más detallada, porque eso ya es, el profesor Polora tiene 3 horas disponibles para enseñarle la parte esa de teoría, así que es importante que ustedes sigan las clases de él. Pues yo no tengo tanto tiempo en este espacio para explicarles todo. Así que le enseño, le doy lo mínimo necesario para que ustedes entiendan los problemas. Nosotros habíamos visto la clase pasada, ustedes habían visto, a ver, les voy a proyectar la pizarra que había quedado. Ustedes tenían que el átomo estaba formado por partículas subatómicas, que eran los protones y los electrones. Los protones, los neutrones y los electrones. A ver, Disculpe, los profesor. protones, sí. Acá algunos chicos han dicho que hemos visto, pero en realidad no hemos visto con el profesor Pollera todavía la estructura del átomo. Seguíamos todavía con la Bueno, sustancia. bueno, a ver, lo mismo yo le voy a enseñar lo mínimo necesario. Ah, bien, profe. Bueno, Así que lo mínimo necesario, porque muchas veces se desfasa un poquito la teoría de la práctica, entonces yo les enseño los conceptos mínimos y después cuando van a la teoría ya les cuesta menos, porque ya algo han visto conmigo. Así que dentro de todo, no se preocupen, porque siempre va a ser una oportunidad para aprender. Lo que les decía, existe un modelo del átomo donde se considera que el átomo está formado por un núcleo donde ahí hay partículas subatómicas, que serían el protón y el neutrón. El protón, como veíamos la clase pasada, tiene carga positiva. Y el neutrón es una partícula sin carga. Entonces se lo representa, como estamos viendo acá, con la P y la N. ¿Dónde están esos? Esos están en el núcleo. Esas partículas están en el núcleo. Y alrededor del núcleo están dando vuelta los electrones. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Yo les decía que el protón tiene una masa muy parecida al neutrón. Esos son los que están en el núcleo, protón y neutrón. Tiene una masa muy parecida al neutrón y que se define una unidad de masa atómica que sería prácticamente la masa del protón y del neutrón. Son la misma. Entonces yo puedo decir la unidad de masa atómica, la UMA, una UMA es igual a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Eso es más o menos una UMA. Es una cantidad muy pequeña en gramos, la UMA. Pero el protón y el neutrón tienen más o menos la misma carga, la misma masa, y este valor es más o menos de una UMA. Mientras que el electrón tiene una masa que es igual a una UMA sobre 1800. Yo le había puesto sobre 2000 la clase pasada. Si queremos ser exacto, el valor en realidad es 1800. Acá tendríamos que poner 1800, más o menos. En realidad es 1837, pero no importa. Yo quiero que se den una idea de lo siguiente. Yo necesito 1800 electrones dando vuelta alrededor del núcleo para tener una masa de una UMA. ¿Qué quiere decir esto? Ningún átomo tiene 1800 electrones dando vuelta alrededor del núcleo, de una barbaridad de electrones muy grande. Por lo tanto, los electrones llegan a todos juntos. Si yo lo junto a todo y lo pongo en una balanza, no llego ni siquiera a una UMA de masa. O sea, no llego ni siquiera a la masa que tiene el protón o el neutrón. ¿Qué conclusión sacamos de esto?
que casi toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo, que la masa del electrón es prácticamente despreciable. Entonces, se define un número que se llama número másico, que se parece mucho a la masa del átomo expresado en UMA, en esa unidad para medir masa atómica, que es la UMA. Si cada protón tiene una masa de una UMA y cada neutrón tiene una masa de una UMA, yo puedo contar cuántos protones y neutrones tengo en el núcleo y despreciando la masa de los electrones puedo decir que ese número, protones más neutrones, es prácticamente la masa del átomo. Y así es como surge la definición de la masa atómica. El número másico. El número másico es un número que se representa con la letra A, esto lo vimos la clase pasada, se representa con la letra A y es igual al número de protones más el número de neutrones. Acá en la clase práctica ustedes tienen que tener, hagan de cuenta que ustedes están sentados tomando clase en el aula. Lo que yo escribo en esta pizarra, después lo borro. Así que tomen apunte. Tomen apunte, aprovechen el tiempo y aprendan en clase, que es la forma de estudiar lo menos posible y el menor tiempo posible. Les puedo asegurar, en clase. Aprovechen el tiempo de la clase. Tomen apunte, yo les voy a decir lo mínimo necesario para resolver los problemas y con eso pueden andar muy bien. Por supuesto, la clase teórica es importante y van a profundizar todos estos conceptos. Entonces, el número másico es el número de protones más el número de neutrones. ¿Dónde están los protones y los neutrones? En el núcleo. ¿Qué masa tiene más o menos un protón? La misma que un neutrón, igual a una UMA. Entonces, los electrones tendrían que juntar 1800 electrones para tener recién una UMA. Y los átomos no tienen 1800 electrones. Entonces quiere decir que toda la masa prácticamente está en el núcleo y yo cuento protones más neutrones y eso es un número entero que me da una idea muy aproximada de la masa del átomo. ¿Cómo se llama ese número? Número másico. Hay otro número que es como el DNI del elemento, del átomo en cuestión, ¿El atómico? que es el Z, el número atómico. Ese me da el número de protones. Ningún elemento tiene el mismo número de protones que otro elemento. Por eso, el número atómico es un número que lo identifica. Todo esto habíamos visto en la clase pasada. Entonces, si el átomo es neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones, porque los protones están cargados positivamente, los electrones negativamente, y la suma tendría que dar cero. Entonces, si el átomo es neutro, protones es igual a electrones. ¿Qué pasa a veces? Que los electrones se piran, se van a dar vuelta en la órbita de otros átomos. Entonces, el átomo queda con menos electrones, con más protones que electrones, y por lo tanto queda cargado positivamente. Entonces eso ya es un ion. Como está cargado positivamente, es un catión. Si fuese al revés, que llegan electrones, entonces habría más electrones que protones y el átomo ya estaría cargado negativamente. Entonces ya sería un ion y sería un anión, porque está cargado negativamente. Bueno, hasta acá es lo que habíamos visto la clase pasada. Yo le había hablado de que no todos los átomos son iguales y que existen variedades entre un mismo átomo. Así, por ejemplo, tenemos para el caso del átomo de hidrógeno, que si miramos el núcleo del átomo, vamos a ver que algunos átomos de hidrógeno tienen más neutrones que otros, más neutrones o menos neutrones que otros. Eso trae como consecuencia que no pesan lo mismo todos los átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque algunos tienen más neutrones en el núcleo que otros. Protones no, protones tienen que tener todo igual. ¿Por qué? Porque son átomos de hidrógeno y el protón está relacionado con el Z, que es el DNI del átomo. Entonces, para el hidrógeno, el Z es 1 y no puede cambiar. Lo que cambia es el número de neutrones que tiene en el núcleo. Y así aparecen los isótopos. Entonces, yo quiero, por ejemplo, diferenciar a un isótopo de hidrógeno de otro isótopo de hidrógeno, aparece a lo que se llama una nomenclatura para los isótopos, donde ustedes tienen
el símbolo del elemento, por ejemplo, para el hidrógeno sería la H, y abajo un numerito que va a ser el Z, y arriba otro numerito que va a ser el número másico. Obviamente, todos los hidrógenos tienen el mismo Z, este valor es 1, para el hidrógeno es 1, vale 1, y es el único átomo que tiene un protón en el núcleo. El oxígeno tiene 8, el hierro tiene 26, etc. Pero ninguno tiene lo mismo que... cada uno tiene su Z. Por eso es que en la tabla periódica están ordenados según el Z, según el número atómico. Ustedes vean una tabla periódica que ya tienen que tener una impresa, porque van a trabajar con la tabla, con SIGACEN, una tabla. Van a ver que están ordenados en la tabla periódica según el Z. Sí, diga. Una consulta, que entonces sería el tema que estamos por ver a continuación, sería el enlace tipo iónico y covalente, ¿verdad? No, estamos lejos todavía, no. Ahora estamos viendo cómo sí, el átomo. Parece más o menos, digo, con la... Más adelante, falta todavía, falta. No me corra, que vamos caminando recién. No, si Eso va más adelante. Eso va más adelante. Está bien la pregunta, pero no va ahora eso va más adelante. Y el A, el número másico, el A, es igual al número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, si el Z es el número de protones y el A es el número de protones más neutrones, si yo hago A menos Z, me va a dar el número de neutrones. En base a eso es que nos fuimos al práctico y resolvimos un ejercicio del práctico. Yo no me acuerdo, creo que el del hidrógeno le he resuelto a ustedes, ¿puede ser? El del nitrógeno. A ver, ya vamos al práctico. ¿Ahí lo están viendo el práctico? Sí, profe. Bueno, acá en el práctico creo que, bueno, a ver, como para recordar un poco, del hidrógeno ya está hecho, porque lo hemos hecho en la clase pasada cuando hablábamos de todo esto. Y creo que yo ya le he resuelto el del nitrógeno, ¿puede ser? Que es el otro que le ha quedado resuelto. Avisen porque le quiero hacer uno más y no quiero hacerle 2 veces el mismo ejercicio. Yo no recuerdo, profe, la verdad. Yo no me acuerdo. Bueno, el del hidrógeno ya lo tienen resuelto seguro, porque ese, después recuerdo haberle resuelto quizá el del nitrógeno, pero no importa, ahora vamos a hacer el E, que es el del uranio. El isótopo de uranio, ¿cómo se va a representar? Con la U, el símbolo del elemento, seguro el símbolo del elemento. Y después abajo va el Z, que sería 92. Todo está sacado del punto E, ¿no? Ahí lo tienen. Y arriba va el número másico, que es el número de protones más neutrones, 238. Entonces este es el famoso uranio 238. Si yo digo uranio, seguro Z es 92. Entonces, si yo me quiero referir a un isótopo en particular, lo que tengo que nombrar es el número másico. Entonces, el número másico es 238. Este es el famoso uranio 238, que quizás, si a ustedes les interesa la ingeniería nuclear, alguna vez han leído artículos y cosas de la ingeniería nuclear, de la radiación y todo eso, este es un elemento radiactivo, el uranio 238. Bueno, en definitiva, el ejercicio me pide que indique cuánto es el número de protones. Número de protones. ¿Cuánto va a ser el número de protones? Igual al Z. Igual al Z. Entonces, 92. Y si el átomo es neutro, ¿cuánto va a ser el número de electrones? El mismo. 92. Y el número de neutrones, entonces va a ser A menos Z. ¿Cuánto vale A menos Z? Sería 238 menos 92. ¿Cuánto da? 146. 146. Listo. Entonces ahí le queda un ejercicio más resuelto. Al del hidrógeno ya lo tienen. Este sería
uno más que queda. Ahora, a ver, recordando un poco de este asunto, vamos de vuelta a la pizarra donde yo tenía los isótopos. Si ustedes se fijan, estos tres isótopos, el primero que yo tengo, el de la izquierda, ¿cuánto es más o menos la masa de ese átomo de hidrógeno? Un UMA. Una UMA. ¿Y el que está al lado? La mitad. ¿Por qué la mitad? A ver, la masa, No, ¿dónde UMA. está concentrada prácticamente? En el núcleo, ¿verdad? Y el protón tiene la misma masa que el neutrón, y yo veo que ahí tengo un protón más otro un neutrón, ¿o no? ¿Estamos viendo bien? Yo tengo un protón y aparte tengo un neutrón. Entonces, tengo dos partículas, cada una tiene una masa de una UMA. Entonces, despreciando la masa del electrón, que tiene una masa de 1 sobre 1800 UMA, o sea, es muy chiquita. Entonces, esto tiene una masa más o menos de 2 UMA. ¿Está claro o no? Sí. Bueno, el que no entienda, pregunte. El que no entienda, pregunte. Tienen que preguntar. O sea que protones y neutrones tienen la masa de 2 UMA. El protón tiene una masa de una UMA. Y el neutrón también tiene una masa de una UMA. Claro, y entre los dos son 2. Claro, eso Sí, sí. es algo que lo dijimos acá. Acá está escrito. Sí, sí. Acá lo tienen escrito. La masa del protón es más o menos igual a la masa de un neutrón igual a una UMA. Entonces, y en la masa del electrón, fíjense que la del protón sobre 1800 es muy pequeña. Entonces yo puedo decir que hay átomos de hidrógeno que tienen una masa de una UMA. Hay otro átomo de hidrógeno que tiene una masa de 2 UMA, que no son los más abundantes, ¿no? Eso sí les puedo contar de antemano, aunque ya es mucha teoría. Y hay otros más raros todavía que tienen una masa más grande, que son los terceros. ¿Cuánto es la masa del tercero? 3 UMAs. 3 UMA, bien. Entonces, si yo agarro una muestra de hidrógeno y veo esto, ¿cuál es la masa que voy a poner? ¿Ustedes tienen una tabla periódica ahí? ¿Tienen una tabla periódica a mano? Yo tengo que Sí, poner profe. un valor de masa atómica del hidrógeno en la tabla periódica. ¿Cuál pongo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el que voy a escribir? Bueno, lo que se hace es poner el valor promedio. O sea, pongo el valor promedio de todos los isótopos que hay. Es como que yo le dijera a ustedes, miren, voy a poner el valor, tengo que poner la masa del alumno de la 1R2 de química. Y bueno, y tal que pesa un poco más, que pesa un poco menos, entonces les digo, bueno, no, se van todos, se suben todos a una balanza. ¿Cuántos son ustedes? Son 40, bueno, al peso total yo lo voy a dividir en 40 y voy a sacar una masa promedio. Sería una cosa así. Saco un promedio de la masa de todos los átomos. Obviamente que el más abundante, el isótopo que está en más cantidad en la naturaleza, va a ser el que más va a influir en el valor promedio. Bueno, es normal. Si ustedes se sacan todo 10 en la facultad y tienen un 8, entonces su promedio se va a parecer mucho al 10. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría de la nota 10. Entonces eso es el promedio, eso es lo que pasa con la masa de los isótopos. Pero en la tabla periódica, ¿qué se coloca? La masa promedio de todos los posibles átomos que existen, las versiones de ese núcleo, influye en la masa del átomo, la masa promedio, digamos. El más abundante va a ser el que más va a influir. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque vamos a hacer el problema 3. Si ustedes se van a la tabla periódica, van a ver que el rectangulito que corresponde al criptón, ¿dónde está el criptón? El criptón pertenece a los gases raros o gases nobles. Es la última columna de la tabla periódica.
Entonces ahí van a encontrar el criptón, el símbolo del criptón, y en algún lado de ese cuadradito van a encontrar la masa del átomo. La masa del átomo que sería 83,4, más o menos. UMA, por supuesto, ¿no? Es la masa de un átomo. Entonces, eso va a ser 83,4 UMA. Bueno, pero ¿cómo he encontrado este valor? Y tuve que hacer el promedio de todos los isótopos que existen. O sea, este valor es un promedio de la masa de todos los isótopos de criptón. ¿Y cuáles son todos los isótopos de criptón? Y bueno, ahí lo estoy viendo. Me dicen que hay un criptón 78. Obvio que lo que me está dando para diferenciarlo es la masa, el número másico. No me va a dar el Z, porque el Z es el mismo para el criptón, para todos los criptón. ¿Cuál es otro isótopo? El criptón 80. Otro isótopo, el criptón 82. ¿Lo van viendo? Me los da el enunciado. Después está el más abundante, el criptón 84. Sí. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, ¿qué no lo están viendo el práctico? No lo estamos viendo. Se ve la pizarra. Se ve la pizarra. Ah, bueno, a ver. Vamos a dejar de compartir y vamos a empezar a compartir de vuelta. No sé por qué a veces pasa eso. Ahí está. Ahora ven. Ahora sí. Y ahora Ahora sí. sí, no sabía qué Bueno. estaba diciendo, profe. Bueno, se lo vuelvo a decir. El problema 3 me pide que calcule la masa atómica del criptón. El criptón es un gas raro, gas noble, que lo van a encontrar en la tabla periódica. ¿Dónde está el criptón? Ustedes van a la tabla periódica y es la última columna de la tabla periódica. Ahí anda el criptón. Sí, profe, yo acá lo tengo escrito con K. Está representado con KR. ¿Puede ser? KR, sí, KR. KR, ese es el símbolo. KR. Entonces ahí van a encontrar el símbolo del elemento y van a encontrar la masa atómica. La masa atómica, si no la recuerdo mal, da 83,4. Más o menos. ¿Ustedes se están fijando ahí en la tabla periódica? ¿Cuánto les da? Sí, da 83,7, 79. 79, 7. 798. Eso. Bueno, lo pongamos a ese valor. 7, 9, 8. Podríamos poner, para simplificar, 7, 8. Ahí está. Bien, ese valor, como les digo, es el promedio de todos los isótopos de criptón que hay en la naturaleza. O sea, he tenido que hacer el promedio. El más abundante, el que más va a influir en el promedio. Si yo me fijo aquí en el enunciado, yo estoy viendo, ustedes léanlo en el enunciado, el más abundante es el que dice que hay un 56,9%. Y el menos abundante es el criptón 78, del cual hay un 0,3%. Después hay otros valores, como por ejemplo el criptón 86, que tiene un 17,4%. Bueno, ahí están todos, esos serían todos los isótopos posibles. ¿Cómo los diferencio? Con el número másico, porque es el que me da la cantidad de neutrones, en cierto modo. Si voy a escribir el Z, va a ser el mismo Z para todos los isótopos. Ahora, ¿cómo hago para hacer ese promedio? Bueno, ese promedio se lo hace teniendo en cuenta el porcentaje que hay de cada uno de los elementos. A ver. Vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que me dice del criptón 78? Me dice que su abundancia es 0,3. Entonces yo voy a poner 0,3
sobre 100. Ese factor lo voy a multiplicar por la masa de los átomos de Krypton 78, que es 77,92. Más. Ahora voy a continuar con el otro, el Krypton 80, que tiene una abundancia de 2,3 sobre 100, multiplicado por la masa, que es 79,96. Más 11,6 sobre 100 por 81,91 más. ¿Cuál es el que le sigue? 11,5 sobre 100. Vayan haciendo la cuenta. Por 82,92 más 56,9 sobre 100. Seguramente este es el que más va a influir en el valor. O sea que seguramente el promedio va a ser muy parecido a 83,91. Más, y creo que me queda uno más, 17,4. Ahí está. Ese sería el que queda. 17,4 sobre 100 por 85,91. Así es como se calcularía el promedio. Y esto me va a dar la masa atómica. Lamentablemente la masa atómica también se representa con la letra A, lamentablemente. O sea que también se representa con la letra A como el número másico, pero no son lo mismo. Esto que quede claro. Entonces esto me saldría la masa del criptón, la masa atómica del criptón, que es la que voy a poner en la tabla periódica. ¿Cuánto le sale ese valor? ¿Ya lo han calculado? Yo estoy calculando, profe. Bueno, ¿cuánto le sale? Más o menos le tiene que salir 83,8, que es el valor que está en la tabla periódica. Ese valor va a estar en UMA si yo estoy pensando en un solo atomito. Un solo atomito de criptón me va a dar una cantidad de masa muy pequeña. En UMA sería 83,8 UMA. Si yo lo quiero en gramo, tendré que pasar la UMA a gramo. O sea, una UMA es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Tendré que hacer una regla de 3 y ahí lo tendría en gramos. Esto sería, si yo lo quisiera pasar, sería 83,8 UMA X. Y ahí me saldría en gramos. Pero no es lo que me piden. A mí me piden el valor que figura en la tabla periódica y en la tabla periódica figura en UMA. Entonces el resultado va a ser 83,8 UMA. Ese sería el resultado. Pero no es la única forma de escribir la masa atómica. También la puedo escribir de otra forma. A ver, esto es algo que ustedes, luego el profesor de la teoría seguro le va a contar también. Si ustedes agarran un mol de átomos de criptón y lo ponen en la balanza le va a marcar 83,8 gramos. O sea, el mismo número en UMA que vale para un átomo, vale para un mol de átomo, pero ya en gramos. O sea que si yo pienso en mol, ya vamos a ver qué es el mol, porque no todos se deben acordar qué es el mol, pero si yo tomo un mol de átomos de criptón, entonces yo podría escribir 83,8 gramos por mol. Y ese sería también un valor válido
para escribir cuando quiero hablar de la masa del átomo de criptón o de la masa de cualquier átomo. Puedo darla en UMA, que sería para un átomo, esa sería la masita de un átomo, expresada en UMA, o puedo hablar de un mol de átomos. Ahora, ¿cuánto es un mol? ¿Qué es un mol? Un mol es un número. Es un número como la docena, la decena, la centena. Es un número. Ese número es un número muy grande porque para la química, el 12, 10, o sea, 12 de la docena, 10 de la decena, 100 de la centena es muy chiquito, no nos sirve. Entonces se inventó un número que es más grande, que es el mol. Entonces, ustedes se tienen que acordar que un mol equivale, a ver, esto lo vamos a escribir acá, en el problema 4, un mol equivale a un número que se llama número de Avogadro, que se representa con así, Na. Y ese número es 6,022 por 10 a la 23 unidades. De lo que sea. Entonces yo le digo, tengo un mol de hormigas en un hormiguero. ¿Cuántas hormigas son? Bueno, son 6,022 por 10 a la 23 hormigas. Muchísimo, eso es una cantidad enorme. Para un hormiguero es muchísimo. Pero bueno, a ver, en un jardín, un mol de flores, ¿cuántas flores son? Ese Vamos, número. participen, contesten. 6,022 por 10 a la 23 unidades. 6,022 por 10 a la 23 flores. Bien, entonces, un mol de átomos de criptón, si yo junto un mol de átomos de criptón y lo pongo en la balanza, eso me va a dar una masa de 83,8 gramos. Entonces yo puedo escribir la masa atómica en UMA, cuando hable de un átomo de criptón, o puedo escribir la masa atómica en gramos por mol, cuando hable de un mol de átomos de criptón. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Lo entienden? ¿Puede volver a explicar, profe? Sí, profe. Un mol tiene una masa numéricamente igual en gramos, un mol de átomo tiene una masa que numéricamente es igual a la masa del átomo medida en UMA, pero es un mol de átomos, y esta masa ya se mediría en gramos. Entonces, un átomo de criptón tiene una masa de 83,8 UMA, y un mol de átomos de criptón tiene una masa de 83,8 gramos. Coinciden, 83,8, pero uno es UMA cuando es un átomo y el otro es 83,8 gramos cuando es un mol de átomos. Es eso, no se compliquen. No es nada difícil ni del otro mundo. Simplemente lo que ha sucedido es que han definido la UMA y han definido el mol de forma tal que coincidan estos números. Que coincidan. Cuando yo tomo un átomo y quiero saber su masa, bueno, en UMA es 83,8, el de criptón, ¿no? El átomo de criptón. Y si junto un mol de átomo de criptón, entonces eso lo pongo en la balanza y ¿cuánto me da en gramos? 83,8, pero gramos. O sea, lo hace coincidir a los números gracias a que se define la UMA y el número de Avogadro de una forma, de forma que coincidan esos números. Nada más eso. Bueno, yo quiero que se fijen ahora en la tabla periódica y me digan ¿cuál es la masa del átomo de hierro? La masa atómica del átomo de hierro. ¿Cuánto es? 55,845. Bueno, 55,85. Bien. Unidades. Si pensamos en un atomito de hierro, ¿cuánto va a ser la unidad? ¿Qué unidad va a ir acá? UMA.
UMA. Y si ustedes quieren pasar eso a gramos, bueno, van y buscan la equivalencia entre UMA y gramos, que yo ya se le he dado. Ahora, si hablamos de un mol de átomos de hierro, yo agarro un mol de átomos de hierro y lo pongo en la balanza, ¿cuánto va a ser la masa? $55,85 gramos. Sobre mol. Claro. Entonces la masa atómica también se puede expresar así. Yo puedo hablar de la masa atómica en gramos por mol, pero no puedo decir gramos solo, porque eso estaría mal. Tengo que decir gramos por mol, gramos sobre mol. O si no, puedo hablar de la masa de un átomo y sería 55,85 UMA. Bien, el problema el número 4, me dice que calcule los moles de átomos que hay en 320 gramos de hierro. Bueno, si yo miro esto que tengo acá, esto me está diciendo que un mol de átomo de hierro tiene una masa de 55,85 gramos. Entonces esto se resuelve con una regla de 3. Yo sé que 55,85 gramos de hierro contienen un mol de átomos de hierro. Es de lo que venimos hablando de hace rato. Un mol de átomo de hierro puesto en la balanza tiene una masa de 55,85 gramos. Entonces, 320 gramos de hierro va a tener una masa X. Hago la regla de 3 y me va a salir la respuesta. X va a ser igual a 320 por 1 sobre 55,85. ¿Cuánto le da entonces la respuesta? 5,72. 5,72. ¿Están todos ahí de acuerdo? ¿Todos están calculando? Yo voy a anotar, ¿no? Ustedes después vean. Sí, Si el eso resultado profe. está bien. Sí, Eso profe. sale. 5,73. Listo. Sí, también me da lo mismo, profe. Entonces, estos serían mol de átomos de hierro. ¿Está claro? Vamos a hacer ahora el punto B. Vamos a hacer ahora el punto B. El punto B dice que tengo 158 gramos de oxígeno, pero fíjense en que este oxígeno diatómico es O2, que es el oxígeno que existe en la naturaleza. Son moléculas de oxígeno. Entonces, 158 gramos de oxígeno. Bueno, pero a ver, ¿cuánto es la masa de una molécula de oxígeno? Y esto no es algo complicado de calcular porque se hace de la misma forma. Yo sé que la molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la masa de cada átomo de oxígeno? Esto va a ser 2 por la masa de un átomo de oxígeno. Entonces, esto va a ser, la masa de la molécula de oxígeno va a ser 2 por 16. ¿Así es o no? Sí, Sí. profe, porque Sí, 15,98888. Claro, bueno, yo le he redondeado a 16. Entonces esto me va a dar 32 UMA. Pero si yo pienso en términos de gramos por mol, o sea, de moles, porque justo las preguntas del problema son por moles, entonces esto es lo mismo que decir 32 gramos por mol. Eso me está indicando que en 32 gramos de oxígeno yo tengo un mol de moléculas de oxígeno. Bueno, pero, a ver, y acá es importante que ustedes se den cuenta de algo. Una molécula de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? 2 átomos. 2. 2 átomos, bien. Si yo tengo 10 moléculas de oxígeno, ¿cuántos átomos en total tengo? 20. 20. 20. Bien. O sea, si pensamos en términos de decena, yo diría
una decena de moléculas de oxígeno me va a dar 2 decenas de átomos de oxígeno. ¿O no? ¿No es así? Sí. 2 decenas es 20. Bueno, pero nosotros no usamos la decena, ni la centena, ni la docena. Usamos el mol. Entonces, lo que yo sé, y sigue existiendo la relación 1 a 2, no va a cambiar nada, que un mol de moléculas de oxígeno equivalen a 2 moles de átomos de oxígeno. Por lo tanto, en esta regla de 3, yo voy a escribir eso. Un mol de molécula de oxígeno son 2 moles de átomos de oxígeno. Bien, pasando en limpio, 32 gramos de oxígeno equivalen a 2 moles de átomos de oxígeno. Por lo tanto, 158 gramos de oxígeno equivalen a X. Y ahora saco el resultado. X va a ser 158 por 2 dividido en 32. ¿Cuánto sale? 9,02 me da a mí. 9,02. ¿Qué cosa? ¿Qué son estos? Moles Gramos. de átomos de oxígeno. ¿Es así o no? ¿No es eso lo que quiero calcular? Disculpe, profe, era No me está preguntando. 9,87. Bueno, eso ya. Ustedes, a ver, ¿quieren que corrija? Dígame dígame el valor correcto. Yo corrijo. 9,87. Redondeando 9,9. Bueno, pongamos 9,9. Ahí está. Entonces, como verán, todo parte de entender qué significa la masa atómica o la masa molecular. Eso es lo que yo tengo que entender. Y de ahí lo puedo resolver. Hagamos ahora, a ver, el D. El C va a quedar para usted. El D lo voy a hacer yo. El D me dice que tiene 7,2 por 10 a la 30 átomos de hierro. Y me pregunta, ¿qué me pregunta del D? ¿Cuántos moles de átomos son? Bueno, ¿qué es lo que yo sé? Conceptualmente, que si yo tuviera 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿cuántos moles tendría? 1. 1. Un mol de átomos de hierro. Bien, pero me dice el problema que tengo 7,2 por 10 a la 30 átomos de hierro. Entonces, esto me va a dar X y ustedes van a resolverlo con la regla de 3. Lo van a poder sacar. El E queda para ustedes. Quiero saber qué viene ahora. Bueno, ahora viene un ejercicio de cálculo de la masa molecular. Nosotros ya hemos calculado la de oxígeno, que era sencilla. Son 2 átomos de oxígeno unidos mediante enlace químico. Quiero saber cuánto vale la masa de esa partícula que es la molécula y tengo que sumar la masa de cada átomo. Ahora vamos a ver con moléculas un poquito más complejas. Por ejemplo, calculemos la masa molecular del sulfato de sodio. ¿Cómo está formada esa molécula? Esa molécula está formada por 2 átomos de sodio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Entonces la masa de la molécula va a ser 2 por la masa atómica del sodio más una masa atómica de azufre más 4 masa atómica de oxígeno. Entonces esto va a ser 2 por 23, fíjense en la tabla periódica, 2 por 23 más la masa atómica del azufre, que sería 32, más
4 por 16. ¿Cuánto da esto de resultado? 142. Bien, 142. Entonces esto da 142. Si es una molécula, si es una sola molécula de sulfato de sodio, esto sería 142 UMA. Pero si estoy pensando en un mol de moléculas, entonces la masa molecular la puedo escribir como 142 gramos por mol. Y ese es el dato que muchas veces me sirve para los problemas. La masa molecular expresada en gramos por mol. Entonces, la podrán escribir de cualquiera de las dos formas, va a estar bien. Nada más que habrá que ver cuál es la forma que me está siendo más útil según la aplicación. Hagamos uno más, hagamos el último. El que está acá, el último, sería la masa molecular del fosfato de calcio. Fíjense en que entre paréntesis yo voy a poner lo que se repite. Entonces pongo los paréntesis y acá viene el grupo, este PO4, que se repite 2 veces. O sea, ese grupo se repite 2 veces. ¿Eso qué significa? Bueno, cuando voy a calcular la masa de esta molécula, va a ser 3 por la masa atómica del calcio, porque tengo 3 átomos de calcio en la molécula, más 2 por la masa atómica del fósforo, más 8 por la masa atómica del oxígeno. ¿Está claro? Lo que está entre paréntesis se repite 2 veces. Por eso acá yo tengo que multiplicar. Acá digo 2 por 1 y sería un 2. Por eso pongo... Hace una distributiva. Sí. Y para el oxígeno sería 4 por 2, 8. Entonces ahí se pone. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces lo que está entre paréntesis. Se repite 2 veces lo que está entre paréntesis. Por eso va el 2 acá abajo que me indica que se repite 2 veces lo que está entre paréntesis. Por eso que termino escribiendo 8 masa atómica del oxígeno y 2 masa atómica del fósforo. Entonces esto va a quedar 3 por 40 más 2 por 32 más 8 por 16. ¿Cuánto sale esto del resultado? ¿Cuánto sale? 312. 312 dice alguien por ahí. Bueno, UMA o lo pueden escribir en las otras unidades. 312 gramos sobre mol. Así se calcularía masa atómica, ¿no? Lo vamos a hacer toda y le va a quedar a ustedes para que practiquen. Y ahora lo que vamos a ver es la composición centesimal. ¿Qué es la composición centesimal? Es dar el porcentaje que hay de cada elemento en la molécula. Por ejemplo, vamos con el primer ejercicio, el A. Ustedes en el caso A, lo voy a hacer acá, resulta que la molécula de sulfato de sodio está formada por 2 átomos de sodio. Entonces, la masa de sodio que yo tengo en la molécula sería 2 por 23 UMA. ¿Cuánto es eso? 46 UMA. ¿Cuánto tengo de azufre? Uno solo de azufre. Entonces tengo 32 UMA. 46 acá. Y 32.
¿Y cuánto tengo de oxígeno? 4 por la masa atómica del oxígeno, y eso sería 4 por 16 UMA. Esto me va a dar 64 UMA. Si yo sumo todo esto, obviamente que me va a dar la masa de la molécula de sulfato de sodio, que ¿cuánto era? Porque ya me la dijeron, 142. Entonces el total va a ser 142 UMA. Eso sería el total. 142. Ese sería el total, 142. Bueno, a ver, yo quiero saber qué porcentaje tengo de sodio, qué porcentaje tengo de azufre y qué porcentaje tengo de oxígeno. Bueno, el 100%... La regla 3 simple. Claro, claro. Yo sé que 142 UMA es el 100%, porque es lo que pesa toda la molécula. O sea, yo agarro una molécula de sulfato de sodio, la pongo en la balanza, supongo una balanza imaginaria que mide en UMA. En realidad no puedo manipular algo tan pequeño como una molécula y ponerlo en una balanza, pero esto es para que se lo imaginen. Puedo agarrar una molécula, pongo en una balanza y me mide 142 UMA. Y es el 100%, pero ese 100% está formado por una masa de sodio, una masa de azufre y una masa de oxígeno. Entonces, 142 sería el 100%. Entonces, 46 sería X. Y esto va a ser el porciento que yo tengo de sodio. Entonces, despejando, me va a quedar 46 dividido en 142 por 100. ¿Cuánto me da entonces el porciento de sodio? 32,39%. Listo. Ese sería entonces el valor que yo tengo para el sodio. Eso sería lo que yo tengo que ir colocando como composición centesimal. Ese es el valor. Lo mismo puedo hacer para el azufre. Hago la misma, voy a terminar haciendo la misma cuenta. El azufre va a ser el 32 dividido en 142 por 100. ¿Cuánto va a dar esto? 22,53%. Listo, entonces el porciento de azufre, 22 me dijo o 32. 22. 22, ¿cuánto? 53. 53%. Ahí está. Ahí entonces queda el porciento para el azufre. Y puedo repetir el mismo razonamiento para el oxígeno. Entonces, si hago el mismo razonamiento con la reglita de 3, que yo la estoy obviando, acá me va a quedar 64 sobre 142 por 100, y esto va a quedar en definitiva el porciento de oxígeno igual a ¿cuánto? ¿Cuánto le sale el porciento de oxígeno? 45,07. Muy bien. Entonces, tengan en cuenta que la suma, acá tengan en cuenta algo, ¿no? Que si no puede salir todo mal. La suma de los porcientos tiene que ser igual a 100. Ojo con eso. Así que cuando ustedes den la composición centesimal, revisen que la suma da 100, porque si no va a estar mal. Eso no sé si en este caso está dando bien, pero revisen que dé 100%. Me da 99,99%, así que supongo que está bien. Bueno, eso debe... Sí, debe haber algún problema de redondeo ahí, de decimal. Bueno, de la misma forma van a hacer los otros dos ejercicios. Y ahora vamos al
punto 7. El punto 7, este es muy parecido a los otros que ya han venido haciendo. El punto 7 les dice que calculen los moles de ácido sulfúrico que hay en 153 gramos de ácido. A ver, esto, como hace rato, el primer paso es calcular la masa de la molécula de ácido sulfúrico. Porque ahí voy a tener la relación entre gramos y moles. Esto va a ser 2 por la masa atómica del hidrógeno más una masa atómica de azufre más 4 masa atómica del oxígeno. Bueno, si ustedes se fijan en la tabla periódica y reemplazan los valores, esto le va a dar 98. Que si lo ponemos en las unidades que nos sirve ahora, no en UMA, esto sería gramos por mol. Ese nos sirve más. ¿Por qué? Porque nos permite establecer la relación que necesitamos entre gramos y moles. Entonces, yo lo que estoy viendo es que 98 gramos de ácido sulfúrico, o sea, si yo tomo 98 gramos de ácido sulfúrico y lo coloco en la balanza, yo sé, no lo coloco en ninguna balanza, directamente, los 98 gramos de ácido sulfúrico, yo sé que eso es un mol de moléculas de ácido sulfúrico. Ya lo sé por todos los conceptos previos que venimos viendo. Entonces, esto es un mol de moléculas de ácido sulfúrico. En estos casos, se puede obviar la expresión esta, moléculas. Ustedes pueden poner directamente un mol de ácido sulfúrico y se entiende que es un mol de moléculas, que es lo que están escribiendo ustedes ahí. Entonces, 98 gramos de ácido sulfúrico equivalen a un mol de moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, 153 gramos de ácido sulfúrico X. Y ahí le va a dar el resultado. ¿Cuánto les da? Sería 153 dividido en 98, ¿verdad? ¿Cuánto le sale? 1,56. ¿Qué son estos? Moles de moléculas de ácido sulfúrico. Pero podemos obviar el término ese de molécula. Entonces ponemos mol de ácido sulfúrico. Se entiende que son moles de molécula. Ahí está. Entonces esta sería la respuesta del punto 7A. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, hagamos entonces el punto B. El punto B, antes de hacer el punto B se me acaba de ocurrir, ¿qué pasa si yo le pregunto? ¿Qué pasa con la asistencia? Bueno, pero hay tiempo todavía, me queda. Yo tengo todo cronometrado. 9 minutos. Tengo 8 minutos, en 30 segundos captura de pantalla y tengo la asistencia de todos. Profe. Sí. No, disculpe que vuelva esto al punto. ¿Cuál es el punto A? ¿Por qué le da 98 gramos? Bueno, porque tiene 1 del ácido sulfúrico. 1 por 2 ya va a ser 2. Más 32. Más 32. Y más 4 por 16, que sería 64. Entonces ahí cuando suma, le tiene que dar 98. El oxígeno es 16. 16 por 4. Más 32 del azufre, más 2 del hidrógeno. Sí, ya me acordé bien. Gracias, profe, gracias. Ahí tiene que fijarse bien la masa atómica en la tabla periódica. Sí, profe. Lo que les quería decir, ¿qué pasa si acá la pregunta, supongamos que acá yo le agrego una pregunta, un A', y le digo, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno hay? ¿Cómo lo responden? A ver,
Acá ustedes, esto es lo último que vamos a ver. Y quiero que lo aprendan bien. Si yo les digo, por ejemplo, perro, esto ya ustedes lo hacían en la primaria o en la secundaria. Un perro, ¿cuántas patas tiene? Supongamos un perro, no esos perros que andan en la calle, que a veces no están enteros, sino un perro convencional. Un perro convencional, ¿cuántas patas tiene? Cuatro, ¿verdad? Cuatro, creo yo. 2 ojos, 2 orejas. ¿Así o no? Y una cola. Bueno, entonces yo le digo, tengo 2 perros. ¿Cuántas patas tengo? 8. 8. Tengo 20 perros. ¿Cuántas patas tengo? 40. 160. La misma relación, 1 a 4. 1 a 4. 20 por 4. ¿O no? Tengo 20 perros. ¿Cuántas patas tengo? 1 a 4. 80, la relación 80, va a ser 80, 20 por 4. ¿O no? 80 Bien. patas. Si yo tengo un mol de perros, ¿cuántos moles de patas tengo? 4 4 moles. ¿4 qué? moles. 4 moles de patas. Bien. ¿Ven? La relación es 1 a 4. 1 a 4. Esa es la relación. Bueno, dicho esto, ahora ya no son perros. Olvídense del perro y ahora es una molécula de ácido sulfúrico. ¿Cómo es la molécula de ácido sulfúrico? Tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. O sea, a ver, es como el perro que tiene 2 ojos. Bueno, la molécula de ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno. El perro tiene 4 patas. Bueno, la molécula de ácido sulfúrico tiene 4 átomos de oxígeno. Entonces, si yo le digo que tengo un mol de moléculas de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno tengo? 4 moles de 64. átomo de oxígeno. 4 ¿Cuánto? moles de átomo de oxígeno. 4 moles de átomo de oxígeno. 4 moles de átomos de oxígeno. Es como el perro, si ustedes se fijan en la misma relación, 1 a 4. Bueno, entonces, en este caso ustedes han sacado que tienen esta cantidad de moléculas. Si yo les pregunto cuántos moles de átomos de oxígeno hay, tienen que hacer una regla de 3 y van a decir un mol de moléculas. Acuérdense que ya no se escribe, directamente se sabe que es moléculas de ácido sulfúrico, tiene 4 mol de átomos de oxígeno. ¿Eso es verdad? Bueno, ¿cuánto es lo que tengo yo? 1,56 mol de ácido sulfúrico. ¿Cuántos átomos de oxígeno va a tener? X. Y de ahí sacan cuántos moles de átomos de oxígeno hay. ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí. Listo, entonces, vamos a terminar la clase acá. Y ya le voy a hacer, a ver, ya nomás hago captura de pantalla y ya tengo la asistencia de ustedes. Ahí está. Profe, disculpe, ¿ya corrigió los prácticos anteriores? No, no todo, porque tengo varias comisiones, así que van a esperar un poquito, ya le voy a ir mandando, en la medida que tenga todas las correcciones, yo le voy a mandar ahí en el Classroom, ustedes van a tener las correcciones. Bueno, listo, gracias, profe. En el Classroom nomás van a tener todo, van a poder ver. Profe, Bueno, ya terminó la clase. Si alguien, el que quiera retirarse, ya se puede retirar. Si alguien quiere preguntar algo, puede preguntarlo. Yo ya le puse la asistencia. Me retiro. Hasta luego, Bueno, profe, me retiro. Nos vemos. Profe, ¿hasta profe. qué hora de Bueno, mañana nos vemos. va a recibir el trabajo práctico número 2? Si no figura la hora ahí, es hasta las 12 de la noche. Ah, bien, Si no profe. figura la hora, hasta las 12 que usted manda.